escuchando el canal digital del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y vamos a inaugurar precisamente con el doctor Fernando Vidal Ramírez. Él es paz decano del Ilustre Colegio de Abogados, miembro de la comisión redactora del Código Civil. Es miembro de las academias jurídicas a nivel internacional. Y no solamente eso, también les comento, precisamente antes de la entrevista hemos estado coordinando o conversando de la biografía, de su biografía con el doctor Vidal, y él tiene un libro, El Acto Jurídico, en la 8ª edición, pero precisamente me va a corregir. Doctor, bienvenido. Bueno, sí, El Acto Jurídico, afortunadamente, ha sido un libro que ha tenido muy buena recepción de parte de los estudiantes. Y yo diría que cuando voy a dictar una clase o una charla a alguna facultad de Derecho, me siento contento y satisfecho de ver la acogida que ha tenido mi libro. El estudio del acto jurídico es un asunto muy difícil, tanto de enseñarlo como de aprenderlo, porque es un estudio conceptual, abstracto. Pero el acto jurídico es la base que debe tener un abogado para poder ejercer la profesión. Entonces es bien cierto lo que dicen, que con este libro se han formado muchos juristas. Sí, claro. La primera edición apareció en 1985, poco después de la promulgación del Código Civil, y el gran maestro en eso ha sido el doctor José León Barandiarán, que ha sido mi maestro. Y en su haber, doctor, ¿cuántos libros tiene usted? Bueno, yo tengo algunos libros más. Cuando yo fui miembro del directorio de la Bolsa de Valores, al terminar mi periodo, escribí un libro que se llama La Bolsa de Valores, un ensayo de derecho bursátil. Y después he escrito otros libros, como por ejemplo Manual Introductorio al Derecho Civil Peruano. En fin, tengo bastantes cosas escritas y sobre todo que participo como colaborador en muchas revistas, fundamentalmente en Gaceta Jurídica, que saca varias revistas, y también en una revista del extranjero cuando me piden una colaboración. Hace un momento estábamos conversando precisamente y usted me decía que también ha sido docente de su casa de estudios, que es la Universidad San Marcos, la Católica. Sí. Una de mis vocaciones, bueno, yo diría que yo siempre tuve una vocación por el derecho y quise ser abogado, y a veces de broma entre mis amigos o familiares digo que si volvieran a ser, volvería a escoger ser abogado. Pero paralelamente a mi vocación por la abogacía, he tenido mi vocación docente. Y yo tenía mis primos y primas con los que jugábamos hace muchos años ya, pero jugábamos al colegio. Entonces siempre me decía a mí que yo fuera el profesor, ¿no? Entonces, desde entonces yo he tenido esa vocación docente y me ha llevado hasta ser profesor universitario, tanto en la Universidad de San Marcos, en la que yo me formé, en la Universidad Católica, en la Universidad de Lima, incluyo a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y después he sido profesor visitante en la Universidad de Piura, aparte de las invitaciones que he recibido con bastante frecuencia para dictar conferencias o participar en seminarios sobre derecho en diversas facultades. Sí, y hablando de la UNIFE, que es una universidad de mujeres, sí, y comparamos con las universidades, otras universidades, ¿cómo es que asimilan las clases en este sentido? Por ejemplo, en Derecho, usted ve a las estudiantes universitarias mujeres mucho más comprometidas que los chicos. Mire, hoy en día no hay diferencia entre un estudiante varón y un estudiante mujer. Las mujeres han asumido un rol y lo han asumido bien. O sea, tratan ellas de ser una profesional como debe ser, con una buena formación jurídica, independientemente de que puedan ser madres de familia y conductoras de un hogar. Y que en los últimos años, precisamente, la mujer está ocupando lugares muy importantes que antes era imposible, y eso usted lo sabe, ¿no? Claro. No solamente ahora como profesional, inclusive también para estudiar una carrera. Claro, ¿no? Claro que sí. Bueno, la mujer ha evolucionado positivamente, ¿no? Y está presente en todo, ¿no? En los arbitrajes, en el Poder Judicial, en el ejercicio de la profesión de abogado, en la docencia, Yo recuerdo haber tenido varias profesoras, como el caso de la doctora Dunbar Temple, que era una gran historiadora en San Marcos,
Y cuando yo estuve en letras, pues nos dictaba un curso de historia de las instituciones del Perú, ¿no? De las instituciones, ¿no? Bueno, aparte de los profesores sanmarquinos, muchos de gran antigüedad, ya de los viejos profesores, como el caso de Raúl Porra Barrenechea. Y en Derecho también el caso de José León Barandiarán, que ha sido mi maestro y a quien yo guardo una gratitud enorme, el doctor Jorge Quino Castañeda, y otros más, porque sería muy largo estar enumerando. ¿Y alguna anécdota que usted recuerde de esos grandes maestros? Bueno, sí, claro. Y usted como alumno. Sí, claro. Con el doctor León Barandiarán tengo varias anécdotas, ¿no? Por ejemplo, cuando él ya estaba delicado de salud, yo iba a verlo, su esposa me dejaba ir al dormitorio a conversar con él, y para poder conversar, tener una conversación amena con el doctor León Barandiarán, yo leía un libro autobiográfico de Jorge Basadre, de los años 20, en que los dos estuvieron en San Marcos. Y Basadre, en un libro autobiográfico, contaba anécdotas de aquellos años, los estudiantes. Entonces yo me leía y se lo contaba después al doctor León Barandiarán. Y me pasó una vez que hablaban, Basadre contaba de un profesor a quien le habían puesto como un sobrenombre el burro, ya, porque seguramente no era muy claro en sus exposiciones. Un buen día el profesor se enteró del apelativo que le habían puesto y los invitó a su casa. Yeah. Claro, otra época, no eran menos. Y entonces les enseñó su biblioteca, los convenció de que no era ningún burro. Bueno, pero aquí viene la anécdota. Cuando yo le conté al doctor León Barandiarán, tenía yo la suficiente prudencia de no decirle el apodo que le habían puesto a los alumnos, ¿no? Sino el nombre. Y entonces el doctor se incorporó en su cama y me dijo, pero sí, se fue mi tutor. Cuando mi padre era lapallecano, el doctor León Barandiarán, me mandó a Lima, me puso como tutora al doctor que no, prefiero no mencionar su nombre en este momento. O sea, yo me felicité de la prudencia que tuve de no empezar contándole la anécdota del burro. Sí. Cosas que siempre suele suceder cuando uno está en la universidad, ¿no? Sí, pues. Pero ahora dígame usted, ¿y su paso como decano del Colegio de Abogados de Lima? Bueno, a mí me correspondió el decanato en los años 1989 y 1990. O sea, al final del gobierno de Fujimori y al comienzo del primer gobierno de Alan García. ¿Ya? Fue. Entonces, el colegio en ese entonces tenía como misión pronunciarse sobre los problemas nacionales. Ya han habido casos muy llamativos en periodos anteriores. Raúl Ferrero, que me precedió, también desarrolló una política de pronunciamiento del colegio que yo mantuve, porque el colegio de abogados lo considerábamos nosotros como una conciencia jurídica del país. Entonces, frente a un proyecto de ley mal dado o que fuera criticable, el colegio se pronunciaba, o sobre cualquier suceso que afectara en el ordenamiento jurídico del país o los principios del derecho, pues el colegio se pronunciaba, ¿no? No hacía política, pero sí hacía un pronunciamiento jurídico. Como ente jurídico. Ahora también había algo que en la pre-entrevista usted me comentaba, la preocupación sobre los estudiantes de hoy en día de Derecho, sobre el tiempo, en la época en que usted estudió 7 años de Derecho y que ahora son 5 años. Sí, realmente es una preocupación que yo tengo, porque cuando me encuentro a veces con abogados jóvenes, yo noto deficiencia en la formación que he recibido. En mi época, para ser abogado había que estudiar 7 años. 2 años en la Facultad de Letras, la cual uno recibía cultura, era una forma de culturizarse, y 5 años en la Facultad de Derecho. Hoy en día, en ese tiempo, y que, perdónenme, existían muy pocas universidades en el Perú, pero llegar a la universidad era un esfuerzo grande el que tenía que hacer el que pretendía hacer estudios universitarios. Había un examen de ingreso que era muy severo, muy exigente,
Y además, por lo menos cuando a mí me tocó ser estudiante, había una gran exigencia académica. Las universidades no eran sociedades mercantiles, muchas de ellas, como lo son ahora muchas de ellas. Entonces, han conseguido que los estudios de Derecho se bajen a 5 años y algunas a 4 años. Y el problema está en que mientras los estudiantes de mi época nos teníamos que enfrentar a un jurado para obtener el bachillerato y teníamos que presentar una tesis y defender la tesis frente al jurado. Y posteriormente, cuando queríamos recibir el título de abogado, también teníamos que enfrentarnos a un jurado, que igual que en el anterior se conformaba por los profesores principales de la facultad. Y en ese caso uno tenía que escoger un expediente civil o un expediente penal y exponerlo y criticarlo. Y entonces, por ejemplo, a mí me tocó como presidente de mi jurado para ser abogado al doctor Domingo García Rada, que había sido magistrado, uno de los magistrados más limpios y de mayor prestigio que hemos tenido en el Perú, y él había presidido la Sala Suprema que había resuelto el proceso judicial que yo había escogido para exponerlo. Y me pedía y me preguntaba, porque él había, como magistrado, había conocido el proceso y lo había resuelto. Hoy en día, el estudiante que termina la secundaria y quiere seguir estudios universitarios, simplemente busca una universidad en la cual matricularse, y si va a querer entrar a la Facultad de Derecho con la matrícula, tiene ya el bachillerato. Ya no hay la tesis que existía en otros tiempos, ni la exigencia académica que existía también, ¿no? Yo no sé cómo serán los exámenes para obtener el título profesional de abogado, pero la verdad de las cosas es que se ha descuidado mucho a la profesión de abogado. Hablando sobre eso, entonces, ¿usted qué considera que debería de retomarse, ¿no? Comparando en la época de usted estudió la carrera, como lo dijo, que duraba 7 años, con lo de ahora, ¿qué es lo que no debería dejarse de lado y debería de mantenerse, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar debe regresarse al examen de ingreso. El examen de ingreso, si bien era para alcanzar las vacantes que entonces se producían, pero hay tantas universidades hoy en día que de todas maneras tiene que haber un examen para demostrar que el estudiante es idóneo para la carrera que ha escogido. Eso, y si realmente tiene la vocación para ser médico, ser abogado, o lo que él haya escogido ser. Eso es lo que tiene que haber. Y hace algunos años, ya no mucho, pero hace unos años, se creó una supervisora de universidades que otorgaba las licencias a las universidades que estaban funcionando si es que cumplían requisitos mínimos, y si no los cumplían no le daban la licencia para seguir actuando como universidad. Lamentablemente el Congreso de la República, el actual Congreso, le ha quitado esas facultades a la SUNEDO. SUNEDO se llamaba el organismo ese, y entonces hoy en día no hay ningún control sobre las universidades si realmente están cumpliendo un rol formativo de la juventud y si realmente tienen profesores idóneos especializados en las materias que deben dictar. Regresando al Congreso, ¿cómo ve usted el Congreso de hoy en día? Con pena. Yo creo que tenemos el peor Congreso de la historia del Perú. La estamos viendo. Yo reviso, como es natural, como si fuera mi desayuno, el peruano. Las leyes que salen son solamente leyes declarativas. No hay nada positivo en la legislación que va dictando este Congreso, salvo casos muy diría yo, muy especiales, pero no legislan, y estamos viendo el mal ejemplo que le dan al ciudadano, con el recorte de los sueldos del personal que ellos han llevado al Congreso, las malas costumbres que se han impuesto, y también pues la corrupción que ha llevado al Congreso en muchos casos, ¿no? Usted sabe que para ser congresista los requisitos son bastante básicos, sí, ¿no? Sí. Dentro de ellos es ser peruano, ser mayor de edad, no hay un filtro donde pidan pues de que los congresistas tengan que... Sí, pero hay un problema ahí. Dígame. Yo creo que el congresista no debería tener antecedentes penales ni policiales, no debería tenerlo. El Congreso está conformado por los llamados padres de la patria,
Entonces son los primeros en tener una conducta intachable, deben tenerla. Eso es lo que yo, francamente, como ciudadano, no lo puedo aceptar. Pero no existe ese filtro, doctor. No existe, porque ese filtro lo debería dar el Jurado Nacional de Elecciones, revisando la hoja de vida de los candidatos, y también los mismos ciudadanos tachando al candidato que tenga pues antecedentes penales o familiares en el mal sentido de la familia, no haber acudido a sus hijos con los alimentos, con la educación que requiere, que se debe dar a los hijos, etcétera, ¿no? Claro, porque en ese sentido hay muchos legisladores que han sido denunciados precisamente porque por alimentos, ¿no? Inclusive hay algunos que han sido denunciados porque ni siquiera han firmado a sus hijos. En la actualidad realmente yo creo que el país está viviendo un momento crítico que todavía no sale de él. ¿Podríamos decir que la política está en UCI, doctor? Yo creo que la política está en crisis. Yo creo que está. Porque uno debe elegir a los mejores, a los que realmente uno le guarda admiración a la persona, por su trayectoria, por su formación, por su comportamiento, su conducta pública. Eso es lo que debe llevarnos a sufragar por un candidato. Pero hay algo cierto que se ha dicho, disculpe que lo interrumpa, que es la obligación del ciudadano. Pero lo que sucede acá en nuestro país es que el ciudadano no está educado para votar. Entonces, ¿qué se podría hacer? Porque si, el que tengamos los congresistas que tenemos en el Congreso... Es consecuencia de la ciudad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se deberíamos hacer? Nuestro país, lamentablemente, tiene muchos desniveles culturales. Los tiene. No estamos educados. Lo que hace que este sea un país con un territorio más accidentado, con una cordillera que lo cruza y una selva que todavía no ha sido debidamente incorporada a la vida civilizada, pues produce eso, ¿no? Hemos visto en los últimos años, cuando ya la gente del campo o de la selva se vuelca a Lima o a las demás ciudades, que son los electores en este momento, ¿no? Hay un libro creo que es Marx Matos del Desborde Popular. Sí, ¿no? Crisis del Estado de José Matos Mar. Ese libro yo lo leí hace ya bastantes años y me causó una gran preocupación, ¿no? Era un libro escrito poco después de haberse concluido el proceso de reforma agraria que hizo el gobierno militar, donde había una gran emigración de las provincias a las ciudades, ¿no? Del campo a la ciudad. Y él previó esto, previó el libro de una lucidez extraordinaria realmente. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos a la mano, ¿no? Se vienen unas próximas elecciones acá en el 2016, que no es mucho, pero sí. ¿Qué se podría hacer para mejorar que los ciudadanos empiecen a ser responsables en la votación? De campañas sostenidas. Es una pena, por ejemplo, enterarse por los medios de comunicación que un gran sector del profesorado ha adulterado títulos o los ha falsificado. Sí, así es. Entonces, estos profesores que van a las escuelas de las provincias, de los pueblos, no están enseñando. Yo creo que un profesor debe enseñar con su conducta. Yo recuerdo perfectamente, le he hablado ya varias veces del doctor José León Baranderán, como le puedo hablar ahora del doctor Raúl Porra Barnechea, ¿no? Eran profesores excelsos, el mismo Porfirio Castañeda, mi promoción sanmarquina lleva su nombre, ¿no? Era una persona que hacía una vida tranquila, ajustada a los conceptos morales que existían, y era pues una persona que podía mostrarse a los demás sin ningún problema, ¿no? Sí, pues ese es el problema de la crisis que tenemos en el país. Entonces, la idea es empezar a trabajar educando a los ciudadanos, formándolos, ¿no? Claro, y la educación debe empezar en el hogar, pero si es un hogar en extrema pobreza, donde los padres... Cuando hay otras necesidades que son prioritarias, ¿no? Otras necesidades más que la formación de los hijos, ¿no? Pero en fin, yo creo que yo me siento peruano y además estoy en mi patria y yo daría cualquier cosa por mi país, ¿no? Y yo lo sirvo como ciudadano
y por lo menos mi conducta va sujeto a los ideales de la patria, ¿no? Que es importante entonces, como peruano, tener la identidad y la responsabilidad. Así es, así ¿no? El compromiso. A los abogados les recomiendo la lectura del decálogo para los abogados que escribió un maestro uruguayo de apellido Couture, el decálogo del abogado. Son 10 mandamientos que yo creo que deberían leer y tener presente para cuando sean abogados y para su ejercicio profesional. Porque ninguna ley hay que regule el ejercicio de la abogacía. El ejercicio de la abogacía está regulado por el Código de Ética de la abogacía peruana. Y en consecuencia, pues, el abogado tiene que ser consciente del rol que debe cumplir como abogado, como hombre defensor de la ley. Y en el caso del Colegio de Lima, que tiene un lema que viene que dice en latín orabum causas melius, que hay diversas interpretaciones, pero yo me llevo por la que le escuché al doctor Carlos Rodríguez Pastor, que fue un gran romanista y hablaba de latín. Él sostenía que el orabum causas melius significa defendamos causas nobles. Y entonces, si hay que hacer un saludo y una invocación a los futuros abogados o los abogados que ya están en el ejercicio hace poco, tengan presente el lema: defendamos causas nobles. Hemos tenido esta primera entrevista abriendo precisamente el canal digital, el canal de los abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con el doctor Vidal Ramírez. Volvemos con otra entrevista.